23. Cualquier iniciativa, cualquier emprendimiento nuevo de una persona o de una empresa tiene un primer objetivo: darse a conocer. Tienen que saber que existimos, que nuestro producto, aquel que ofrecemos, está en el mercado y que tiene alternativa, y es una alternativa interesante a los otros que ya existen. Eso se llama publicidad, recurrir a todo aquello que nos permita dar a conocer al ciudadano del nuevo producto que está saliendo al mercado, promocionar el que ya está ahí y busca nuevos sitiales de preferencia en el consumidor. Esa publicidad se manifiesta de diferentes maneras. Puede estar en afiches, puede estar en hojas volantes, en pasacalles, en gigantografías, en vallas, en una serie de recursos que hoy en día se utilizan en las ciudades de todos los países del mundo para promocionar precisamente marcas, productos. Pero cuando se llega al exceso, aquello ya se llama contaminación visual y tiene daños físicos, daños en la salud, en el cerebro. Hoy vamos a hablar de todo aquello, cuánto puede influir positiva y negativamente de la publicidad en el escenario urbano, en los ciudadanos. Así que sean todos ustedes bienvenidos, amigos de todo el país. Comenzamos. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más. Estamos en martes y sin duda es un gusto compartir con ustedes un programa más como todas las noches. Yo quiero darles una lista de las ciudades que tienen mayor contaminación visual en el mundo y también en Bolivia. ¿Están listos para escuchar esta lista, Víctor Hugo? A ver, comencemos. Vamos primero por el mundo. A ver, ¿cuáles son las ciudades más contaminadas? Sin duda, las capitales y las ciudades más importantes de cada país. Escuchen bien, Zurich en Suiza, por ejemplo, una de las ciudades con mayor contaminación visual. Milán en Italia, Madrid y Barcelona en España, Atenas en Grecia, Nagoya y Tokio en Japón, Hong Kong en China, Sao Paulo en Brasil y Distrito Federal en México. Imagínate. No, y de hecho yo te puedo asegurar que no hay ciudad en el mundo que se libre de estar en esta. Hay muy pocas, algunas ciudades en Colombia que sí han trabajado mucho en el tema de la contaminación visual, pero definitivamente tú te vas al Asia, Dios mío, andate a Hong Kong, Madre Santa, tú giras a la izquierda, lucecita rojo, amarillo, verde, púrpura, todo el arco iris, giras a la derecha, tienes exactamente lo mismo, y ya veíamos en imágenes, vas, retrocedes la mirada para atrás, ese es el panorama, para adelante algo parecido. ¿Te imaginas Nueva York y Las Vegas, ¿no? Tu cerebro, que tiene una capacidad limitada, evidentemente, de procesar la información, en un momento determinado se vuelve loco y vienen las cefaleas, viene el dolor de cabeza, viene el estrés, de repente uno quiere, Dios mío, gritarle al mundo que ya no puede más. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos hoy en las grandes capitales del mundo y también en muchas de las ciudades de nuestro país. Sin duda, en Bolivia las ciudades con mayor contaminación visual son justamente Oruro, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y por supuesto La Paz. Y si quieren saber cuáles son los elementos que están generando esta contaminación visual, estén atentos porque lo vamos a desarrollar en el programa. Primero queremos presentarle la siguiente producción. Bolivia, muy buenas noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Hora 23. Esta noche estaremos hablando acerca de todo aquello que perturba la visualización de un lugar, que altera la armonía de un paisaje, la contaminación visual, un tema interesante del que usted tiene que ser parte en nuestras redes sociales. Ingrese ya a nuestro Facebook Hora 23 y a nuestro Twitter @Hora 23. Estamos esperando sus comentarios, opiniones y las preguntas que ustedes tengan para nuestros invitados de hoy. Sin duda, perturbar la visión, quebrar la estética de un lugar, incluso obstaculizar el panorama son algunos problemas que genera la contaminación visual en cada ciudad. Y todos esos problemas además pueden generar accidentes de tránsito, alteraciones para nuestra salud. Es por eso que los ciudadanos consideran realmente importante que existan políticas y normas que puedan regular todos estos carteles, toda esta contaminación visual y así evitar algunos hechos lamentables. La contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada zona o rompe la estética del paisaje.
Lamentablemente cada vez nos encontramos más con este problema, tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales. Es importante conocer que el cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción de datos, que se ve superada por las enormes cantidades de elementos no naturales en el paisaje. Las causas de este tipo de contaminación son vallas publicitarias, tráfico aéreo, postes de electricidad con cableados, antenas de televisión, parabólicas, basureros, grafitis, edificios deteriorados, redes de distribución eléctrica y exceso de señales de tráfico. Sus consecuencias son diversas y algunas bastante preocupantes. Por un lado tenemos accidentes ocasionados por obstrucción visual al conducir, trastornos de atención, estética paisajística afectada, alteraciones del sistema nervioso, estrés por saturación de elementos y colores, dolor de cabeza, mal humor y disminución de la eficiencia laboral. La población considera que las calles paseñas están demasiado saturadas de papelería y publicidades, que afean a la ciudad maravilla y que es necesario políticas que ayuden a reducir la proliferación de marcas. Si no es cierto, hay muchos letreros, pero ya depende mucho de los negocios, ¿no? Ellos también tienen que saber cómo manifestar la marca, cómo ver qué van a hacer, van a mostrar su producto, no van a mostrar y demás. Una barbaridad, porque el pintado, el pintarrajeado y más que todo el panfleteado, ¿no? Donde que la ciudad prácticamente queda, pues no nada deseable, como vienen bastantes turistas. Entonces debía ser un color pintado, ejemplo de Sucre, todo blanco, ¿no? Entonces es un gran ejemplo. Afea la ciudad y otra cosa que contamina pues el ambiente, el aire. Y para eso ya debían preparar lugares especiales donde puedan colocar sus panfletos. Está todo mezclado, hay panfletos, hay avisos, hay de todo. O sea, ponen encima y no se puede, no se entiende. Da mal aspecto. Ya debe ser un pasaje peatonal solamente donde se haga el recorrido, pero ahora ya hay diferentes artículos para vender. Y no solo la comercio, toda nuestra ciudad está así. Sí, eso ya depende de la alcaldía, porque parece que las autorizaciones que están sacando es pues de acuerdo al color político, ¿no? Algunas soluciones para combatir este tipo de contaminación que afecta no solamente a la vista sino también al cerebro son reducir la cantidad de anuncios, que vivimos en un mundo de publicidad excesiva, y hacer un seguimiento de normas urbanísticas racionales, evitando elementos agresivos o recargados. Pero es impresionante la cantidad de publicidad que nos encontramos por cualquiera de las calles por donde vayamos, obviamente más en el centro urbano, que es donde todas las empresas van a apuntar para promocionar un producto o una marca. Y definitivamente uno puede encontrarse con un afiche, ¿no es cierto?, de una modelo con algún bikini por ahí, luciendo un cuerpo realmente espectacular. A su lado está la promoción de un platito paceño, ¿no es cierto?, una yajuita por ahí. Tienes calcetines que se anuncian en otra publicidad por ahí cerquita, y tienes esos letreros tan horribles, tan feos, y que no se enojen, por favor, los amigos de las fotocopiadoras, de los puntos internet, porque son tan improvisados que definitivamente afean todavía más el aspecto urbano, ¿no? Internet, imprimen una cosa con unas letras horribles, ¿no? Centro de computación, etcétera, o sea, fotocopiadoras. Los ciudadanos tenemos que preocuparnos mucho por la imagen que estamos dando de nuestra ciudad, la imagen que estamos aportando. Todo es la autoridad, la autoridad, la autoridad. Y no es así. Está mucho en nosotros el asumir responsabilidades sobre cuán hermosa queremos ver a nuestra ciudad o ciudades de nuestro país. Bueno, para hablar de este tema, que es tan interesante, tan importante, y ustedes lo van a evaluar en su contenido, tenemos ya a nuestras invitadas acá en el C de Hora 23 y paso de inmediato a presentárselas. Tenemos a la jefa de la Unidad de Publicidad Urbana de la Alcaldía de La Paz, Melody Jiménez, con nosotros. Melody, qué gusto tenerte en Hora 23. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo por Bolivisión. Muy contenta además, ¿no?, por estar acá, además de poder un poquito guiar a la ciudadanía respecto a los pasos correctos y legales establecidos para poder emplazar publicidad dentro de lo que es la ciudad de La Paz. Muy bien, bienvenida a Melody entonces, y claro, para hablar de publicidad tenemos que tener a alguien experta precisamente en el arte de hacerla, de producirla, de concebirla, de crearla. Hemos invitado a Andrea Gutiérrez Miranda, es publicista. Andrea, qué gusto tenerte en Hora 23. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero esta noche poder contribuir un poco en este tema tan importante, ¿no?, que es la contaminación visual, un tema que nos
afecta el día a día, pero no todos estamos conscientes. No, definitivamente. Y no es que estemos en contra de la publicidad, ¿no? Es necesaria en todas partes del mundo, sino cómo la gente va a conocer las ofertas que tiene de las diferentes empresas. Si estamos en contra de aquella abusiva, mal concebida, mal hecha, que de repente se expone en las calles y no tiene autorización. Así que sean bienvenidos, comenzamos. Así es, bienvenidas a ambas. A ver, yo quiero comenzar esta entrevista con usted, Melody, porque estamos hablando de la contaminación visual en esta noche y es muy importante que todos podamos conocer cuáles son esos elementos que están en la calle, que vemos a diario todos los días y que están generando contaminación visual. Y además, ¿de qué manera perturban la visión estos elementos? Muy bien. A ver, nosotros tenemos definido dentro de lo que es la normativa municipal vigente el reglamento de publicidad exterior, el cual ha sido aprobado en el 2011 mediante la ordenanza municipal 496. Este reglamento nos establece claramente 4 modalidades o categorías de publicidad que están permitidas dentro de la ciudad de La Paz. La primera, que corresponde a las gigantografías, que son estructuras de grandes escalas adheridas en su mayoría a las terrazas de los edificios o a las calles, ¿no? Que de estas tenemos varias en la ciudad. La segunda que tenemos, y es la que mirábamos justamente en las imágenes de las fotocopiadoras, de los cafés internet y demás, es la publicidad exterior fija, que es aquella que tiene una duración de 30 días hasta 2 años y que además la vas a encontrar particularmente dentro de lo que son las actividades económicas, porque te dice, ¿no? Tiendita, snack, internet, fotocopiadora, entre otras. Esta es una de las más saturadas y más requeridas y una de las más ilegales además dentro de la ciudad. La tercera es nuestra categoría móvil, que obedece a todo aquel automotor que sea público o privado que pueda tener un micro perforado en generalmente la parte de atrás o en alguna parte en específica del auto, dentro de la cual se esté generando la actividad publicitaria. Y la cuarta, que es una también bastante requerida, es la publicidad eventual, que es toda aquella que miramos en pasacalles, en inflables o en activaciones, por ejemplo, que es muy común en las telefónicas, ¿no? Que salen un fin de semana, ocupan una plaza, le ponen un inflable, están repartiendo sus cositas, tienen su pasacalle. Lo malo de esta categoría es que, por ejemplo, en el tema de los pasacalles, generalmente estos son autorizados con un tiempo de duración de un trámite que no te dura más de 3 días por la unidad de publicidad urbana. Pero cuando las personas dejan de utilizar los espacios, los dejan. Entonces, obviamente, si nosotros... ¿no? El carnaval de este año sigue poniéndose el carnaval del siguiente año. Así es, si nosotros no salimos, no cortamos, no sacamos, obviamente tenemos una saturación que incluso, este es un dato curioso, si tú vas y, por ejemplo, te paras en la 17 de Obrajes, vas a ver 2 postes sobre los cuales siempre se emplaza esta clase de publicidad, los cuales están saturados, además de alambres. Y esto obviamente no solamente afea a nuestra ciudad, sino que además va deteriorando de alguna u otra forma lo que es nuestro ornato público. Estamos dejando claro que, bueno, todo el mundo tiene derecho a abrir su empresita, su negocito, ¿no? Ahorrarse unos cuantos quintos, asociarse al amigo, al vecino, pongamos nuestro puntito internet, nuestra fotocopiadora y una escuelita por acá, va a ser muy requerido. Pero hay que tomar en cuenta que antes de colocar su cartelito de fotocopiadora o punto internet, tienen que cumplir procedimientos, respetar las normas, las reglas del juego. A ver, Melody, ¿cuáles son esas normas? ¿Cuáles son los requisitos que debe una persona, un empresario, un microempresario cumplir antes de colocar cualquier cartelito publicitario en su negocio? A ver, por ejemplo, en el tema de la categoría 2, que es con la que les decía que es la más requerida, tú vas a la unidad de publicidad urbana y comienzas a hacer un trámite, haces una solicitud, acompañas las fotografías y dices de qué características va a ser tu letrero. Si va a estar, por ejemplo, constituido de materiales luminosos, si solo es pintado, si solo es una lona. Entonces, de esa forma nosotros... en el costo, en el precio, seguramente. No solamente en el costo, sino además de que nosotros desplazamos a nuestros inspectores para que puedan hacer la verificación correspondiente, si es que el elemento además es conforme a lo dispuesto por normativa. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de estas actividades económicas? Por ejemplo, tú ves que esta es la pared, pero tienes los letreros que están saliendo. Los letreros que están perpendiculares a la acera o que están sobre vía están prohibidos.
Claro, porque esos son los que muchas ocasiones incluso obstaculizan de poder ver distintas señales de tránsito, los semáforos, incluso y pueden ocasionar No solo accidentes. eso, sino que en La Paz, esta ciudad es tan hermosa que el día menos pensado tienes un sol de aquellos y a los 15 minutos te cae un ventarrón que es increíble. Y hemos tenido además ya experiencias, por ejemplo, en gestiones pasadas de gigantografías que han tenido problemas justamente por los vientos huracanados. Entonces estos letreros que son más pequeños, de dimensiones mucho más pequeñas, son más susceptibles de caerse con el viento. ¿Y qué es lo que pasa? Tu peatón pasas por la calle, se te cae el letrero, te genera ya de por sí no solamente un tema de contaminación visual, sino que al mismo tiempo pone en riesgo la integridad. Es un peligro, y claro, algunos incluso te ocupan buena parte de la acera, y de repente el peatón tiene que bajar, ¿no es cierto?, exponerse ante los vehículos, muchísimos riesgos, lo cual también está prohibido por la normativa, y nosotros justamente trabajamos en hacer el retiro de estos dos en especial, ¿no? Los que están saliendo de la pared y el que está sobre la vía. Exacto. Porque no te puede obstaculizar a ti como peatón que puedas todos caminar. Prohibidos, porque evidentemente hay algunos. La gente puede denunciar si acaso encuentra en su barrio, en alguna calle, una exposición publicitaria de esa naturaleza. Así es. Nosotros como unidad estamos haciendo operativos permanentemente todas las semanas, los 365 días del año, y estos elementos son retirados sin necesidad de notificación, porque así lo establece la norma. Yo no puedo perturbar que tú como ciudadano puedas tener una libre locomoción, ¿no? Más bien estoy tratando, parecería de incitar a que puedas sufrir un accidente, porque lo que dices, tienes que bajar a la acera, de repente viene un auto muy rápido, te pasa un accidente y demás, todo por un elemento publicitario que no es autorizado y que no está permitido dentro de la norma. Así es, Melody. Justamente vamos a hablar en minutos más acerca de las sanciones que reciben aquellos propietarios, dueños de distintos lugares que colocan publicidad que no está autorizada y que no cumple con las normas. Pero yo quiero ir con la licenciada Andrea Gutiérrez, publicista. Licenciada, ¿cómo tendría que ser una publicidad de acuerdo a sus elementos, de acuerdo a sus características, para no ser agresiva y no tener que generar contaminación visual? Bueno, como publicista podría decirte que somos solamente culpables de poder generar un contenido que sea atractivo y que pueda cumplir las funciones que pide el cliente, ¿no? En este caso, vender un producto, publicitar una marca, posicionarla, etcétera. Nosotros somos los gestores, por ejemplo, de generar un producto audiovisual, una publicidad que te permita cautivarte, ¿no? Que te incite a comprar un producto, etcétera. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que esta comunicación audiovisual, si bien existe en el día a día, en el paso a paso, ver una calle tradicional, por ejemplo, llena de afiches, de carteles, como mencionaban, también son así el tipo de contaminación de, por ejemplo, abuso de cables que se ve en la ciudad, que un poco dañan, ¿no? Incluso la arquitectura que nosotros tenemos. Desde el punto de vista audiovisual o publicitario, nosotros como creativos obviamente tenemos que pensar mucho en los colores, en ver qué colores son los adecuados para qué productos, el uso de imágenes también, ¿no? Si nosotros vemos un exceso, un abuso, una exageración de publicidad en las mismas calles, no deberíamos recaer en eso de la publicidad. Si nosotros vamos a mostrar un producto, no deberíamos verlo repetidas veces en la publicidad. Hay que tomar en cuenta algo que es muy importante, ¿verdad? Porque lastimosamente los bolivianos somos si no los reyes, príncipes de la improvisación. O sea, definitivamente queremos hacerlo todo. De repente montamos nuestra empresita y queremos hacer nuestro diseño de logotipo y queremos hacer el arte de nuestra publicidad, que el eslogan, que estito, que el otrito. Y no se trata de eso. O sea, cuando una persona o un empresario quiere, por muy pequeño que éste sea, hacer que su producto impacte en el mercado, pues tiene que buscar especialistas, porque no es colocar un cartelito nada más en la puerta o en el barrio y pensar que así se va a resolver todos los recursos que se requieren para posicionar un producto. Exactamente, lo que estábamos un poco viendo hace rato es que la publicidad que se está utilizando en su mayoría es usar colores muy vivos, muy llamativos, fluorescentes, en materiales muy económicos. Entonces, sí, como tú decías,
la gente podría acudir a un publicista, a un creativo o experto en esto, incluso podría llegar a tener más impacto, a generar que su empresa realmente crezca, ¿no? Porque nos pasa muchas veces que llega el cliente y te dice, quiero poner una empresa de comida, pero quisiera que en el logotipo esté un cocinero con su platito de comida, con los utensilios, y quiere llenarlo de 1000 cosas. Pero eso también... con un pollito porque voy a vender pollos, ¿no? Y que está obsesionado con que el pollo es el mejor mensaje que va a dar, y no es así. Exacto, y eso también genera una saturación en el mensaje, ¿no? Si yo voy a comunicar que es un restaurante de pollos, no puedo poner que el pollito sea el cocinero y que tenga en el platito otro pollito. Entonces esa repetición de mensajes, en un pequeño ejemplito te puede mostrar cómo la contaminación visual puede llegar a afectar incluso la recarga visual, ¿no? En una calle de La Paz, no voy a decir cuál, no, pero encuentran un pollito, ¿no es cierto? Muy sonriente, en un puesto de venta de pollos. A los 10 metros tú tienes otro pollo, ¿no es cierto? Que está echado, ¿no? En un mismo anuncio de una tienda que vende pollos, ¿no? A la broster, qué sé yo. Y más allá tienes un pollo que está con su pollito. O sea, el pollo. O sea, venden pollos, maravilloso, pero no tiene necesariamente que estar el pollo, ¿no es cierto?, en cada una de las gráficas que van a anunciar el producto. Exactamente, eso que, bueno, la comunicación visual es bastante diversa, ¿no? Hay algunos elementos que uno puede utilizar que son bastante sutiles, incluso para comunicar. Por ejemplo, podemos utilizar la repetición, pero puede ser una repetición visual, puede ser un número escrito en una polera, pueden mencionarlo, pueden en la canción tal vez decir el número, etcétera, y esa repetición no genera molestia, pero sí genera un impacto y genera que ese mensaje se quede en la mente del consumidor, porque no hay que olvidarse que tenemos 1/10 de atención de lo que vemos. Entonces, si nosotros vamos a ver algo que ya de por sí nos cargue demasiado en ese 1/10 de segundo, es bastante complicado que el mensaje llegue a permanecer en la mente del consumidor. Ahora, Andrea, existen muchos colores, por ejemplo, que se repiten no solamente en distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, en los restaurantes, la mayoría de los restaurantes tienen colores anaranjados, rojos, amarillos, las clínicas que se caracterizan por los colores azules, verde, blanco. ¿Por qué se da esta repetición de colores? Y respecto a colores, ¿cuáles son más agresivos? ¿Cuáles pueden generar mayor contaminación visual? Bueno, desde hace mucho tiempo atrás se relacionan mucho los colores con incluso sentimientos, ¿no? Porque la música comunica, la imagen comunica, todos los elementos visuales que podemos emplear para hacer una publicidad nos van a contar algo y nos van a transmitir una sensación. En cuanto a los colores, por ejemplo, si yo te dijera cuál es el color pasión o cuál es el color del amor, definitivo me dices que es el rojo, ¿no? Entonces nosotros en publicidad podemos ser agresivos en cuanto a imagen, podemos ser agresivos en cuanto a uso de colores. Hablando un poquito de este tema en específico, por ejemplo, usar un rojo muy vivo, muy fuerte, sí es un poco agresivo, ¿no? Pero si lo usas en un tema, digamos, muy sentimental, mostrar una pareja, un corazón o muchos corazones alrededor de ellos con un color rojo fuerte, no te va a generar ese impacto tan drástico, ¿no? Entonces hay que saber comunicar y hay que saber utilizar los elementos y no saturarlos en un solo producto para que exista ese choque o ese ruido comunicacional. Hablamos del color, hablamos del tamaño, nos hablabas del material también, Melody. ¿Qué otras características evalúa la alcaldía antes de autorizar una publicidad? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener una publicidad? A ver, por ejemplo, en el tema de la categoría 1 que pertenece a las gigantografías, el reglamento nos establece, además de que la persona solicitante tiene que adjuntar un estudio que es visado por la Sociedad de Ingenieros que respecto al cálculo estructural. Esto también para tener las medidas de seguridad correspondientes, ¿no? El lugar donde voy a emplazar, por ejemplo, la valla que estoy solicitando, tiene que estar a más de 100 metros lejos de otra valla publicitaria. Es decir, no pueden estar seguidas una tras de otra. Además de esto, se solicita una póliza de seguros para contra daños a terceros. Como les decía, nuestra ciudad es tan cambiante que de un día a otro no sabemos qué es lo que pueda pasar. Al margen de ello, ya los inspectores efectúan el tema de lo que es la
la correspondiente verificación del lugar a emplazarse, efectúan una verificación de lo que es mediante las normas correspondientes territoriales, además de la alcaldía, si es que el lugar donde se pretende poner realmente es apto para poder soportar además el tamaño y el peso de una valla gigantográfica. En el tema de la categoría 2, nosotros solicitamos que el dueño de la actividad económica nos presente un croquis y además nos presente una fotografía y las características específicas bajo las cuales su letrero va a estar emplazado. Nosotros solicitamos también, bajo lo determinado en la normativa municipal, en el REPE, que estos letreros publicitarios estén adosados mínimamente a 3 puntos de la pared. Es decir, si esta es tu puerta, tu letrero va a tener que estar no de esta forma, volvemos a lo mismo, sino tiene que estar pegado a la puerta en 3 puntos fijos, que además te va a asegurar de que no pongas en riesgo a la ciudadanía, ¿no? Ni a los vehículos correspondientes. Hacemos la verificación dentro de estas 2 categorías, se evalúa mediante el informe emitido por nuestros técnicos y posteriormente, si corresponde, se emite la licencia de publicidad que avala, además de que tu publicidad es legal, que cumple con los requisitos técnicos y legales correspondientes. En el tema de la categoría 3, que es la publicidad móvil, nos adjuntan una fotocopia también del propietario del vehículo, su carnet de identidad, llenan un formulario y al mismo tiempo nos adjuntan un cálculo eléctrico. Esto también para poder ver que el auto realmente cumpla con estas condiciones en caso de poder tener un letrero luminoso, por ejemplo. Y en lo que es ya la categoría 4, que son los eventuales, nosotros verificamos además la disponibilidad de espacios correspondientes mediante las estructuras que tenemos para el emplazamiento de pasacalles. Porque justamente como uno de los temas de lo que es la contaminación visual, nosotros estamos tratando de ordenar, estableciendo puntos fijos, que son los autorizados por la alcaldía. Estamos además instalando estructuras nuevas para que se coloquen estos pasacalles dentro de las estructuras y no los tengamos cruzando de calle a calle como generalmente pasa, ¿no? Entonces esperamos realmente que la ciudadanía pueda acogerse. Nosotros también somos muy partícipes de que evidentemente nuestras actividades económicas, nuestras empresas tienen derecho a ejercer lo que es la publicidad, a tener una actividad publicitaria, pero dentro de lo que está comprendido en la norma y cumpliendo los requisitos correspondientes, ¿no? Melody, enseguida vamos a hablar contigo respecto de los costos que representan los permisos para estas vallas publicitarias, para la publicidad fija, la móvil, aquella publicidad eventual y también las multas para quienes incumplen con sus deberes ciudadanos. Yo voy contigo ahora, Andrea, y la consulta que seguramente se hace mucha de la gente que nos está viendo en este momento en sus casas. ¿Cuáles son las empresas o los tipos de empresas que son más exigentes con la producción publicitaria? Porque claro, ya decíamos, la mayoría evidentemente a improvisar, a producir lo que se pueda y para de contar, mientras menos coste tenga, mejor, pero no es así. ¿Cuáles son los tipos de empresas que más exigentes son con la calidad publicitaria en función de su impacto? Bueno, aquellas empresas más que todo comerciales, ¿no? Entre ellas están las telefónicas, están todas estas que quieren vender productos. Muchas veces el creativo a veces se ve un poco limitado porque como a veces nosotros podemos generar la publicidad más hermosa del mundo porque tenemos un ámbito realmente extenso de poder utilizar los elementos. Pero el cliente llega y te dice, no, porque en la calle donde va a estar mi publicidad existen letreros luminosos, existen luces LED, existen letras en 3D, existe esto, entonces el color que tú has usado aquí, no, tiene que ser otro que llame la atención, ¿no? Entonces, un poco ahí ya estás... Se busca llamar la atención, pero no precisamente buscar el impacto deseado, que eso es lo que sabe el publicista, exacto, no precisamente el cliente. Más allá del mensaje, la contaminación visual nos está perjudicando un poco en que la gente también se está confundiendo mucho, ¿no? Lo que nosotros deberíamos hacer es llegar al público para generar ese impacto, para comunicar el mensaje,
pero no así estresarlos, ¿no? Porque vivimos en un mundo bien complicado donde la publicidad, los letreros, los avisos y tantas cosas que vemos al día nos quitan la atención de lo realmente creativo, bonito, atrayente al público, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, uno está caminando, va a recibir un volante, un afiche, etcétera, y puede ser muy lindo, muy llamativo a primera vista, pero se va a tropezar con un letrero en la calle o por el viento se cae algo. Entonces no, siempre sí, o sea que el cliente eso, cuando va donde usted, si les pide un arte y de repente le hace una cosa bonita, dice, no, pero sabe, el vecino tiene un letrero rojo bien brillante, yo quiero que sea más brillante todavía, más grande, sí, ¿no? Y así va a ser mejor. Claro, eso está en el imaginario colectivo, o sea, en el ciudadano que cree que así va a impactar, pero no es así, ¿no es cierto? Definitivamente no está en el tamaño ni en la saturación del color. No, para nada, o sea, es lo que te decía, no hay que confundir el ser creativo con el ser abusivo y el exceder con el uso de elementos, ¿no? Los colores, las luces, los tamaños, justamente, el ser consciente también de en qué lugares puedes publicitar de mejor manera tu producto, ¿no? Lo que nos decían, si vamos para Calacoto, ¿cuántas gigantografías podemos ver y cuáles de ellas nos van a llegar a nosotros? Así es. Aquellas que te impacten serán las que tendrán un mensaje más lindo, del producto que te llame más la atención, etcétera, pero ahí está el trabajo del publicista, ¿no? Muy llegar al público. Andrea Gutiérrez Miranda, publicista, gracias por haber estado esta noche con nosotros en Hora 23. Muchas Esperamos gracias. tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, con Melody todavía tenemos más porque vamos a hablar de las cosas que no le agrada a la gente que incumple con sus obligaciones establecidas en norma. Así es, nos damos una pequeña pausa y recuerde que en el segundo bloque de Hora 23 contaremos también con la orientación médica de un médico neurólogo que nos hablará justamente de todos los efectos que puede ocasionar en nuestra salud la contaminación visual. Nos damos una pausa primero con las redes sociales. Bueno, este tipo de contaminación percibida a través del sentido de la vista afecta diariamente a millones de personas, llegando a generar daños en el sistema nervioso. Sin duda, un tema importante del cual usted tiene que ser parte de nuestras redes sociales, Facebook, Hora 23, Twitter, @Hora 23. Participe, así igual que Oscar Gutiérrez nos escribe. Su mucha propaganda y especialmente los letreros luminosos. Cris Ortiz Alfino nos dice, la contaminación visual es igual de nociva que cualquier otro tipo de contaminación y que nos dirige a pensar y actuar de una manera en la cual puede ocasionar que toda una sociedad entre en decadencia al momento de tomar decisiones. Jorge Manuel Diogo Pérez nos escribe. Él nos escribe desde Sevilla, España. Un saludo hasta España. Muchísimas gracias por participar en nuestras redes sociales. Él nos dice, en el fondo se trata de un juego entre lo que te muestran intentando convencerte de algo y lo que tú consigues ver serpenteando tu mirada por entre los diferentes mensajes esparcidos por una pantalla. Unas veces ganas, otras eres engañado. Dificilísimo de controlar. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Sigan participando en nuestro Facebook, Hora 23, Twitter, @Hora 23. Vámonos a una pequeña pausa. Enseguida regresamos con más del tema. Cristina Spa, pensando en el día más importante para ti, te ofrece paquetes para él y ella en el día de su boda. Peinados y maquillajes, hidratación facial, depilación corporal y chocolaterapia con productos de primer nivel. Visítanos en nuestras 7 sucursales. Cristina Spa, profesionales a tu servicio. Segundo bloque de Hora 23 y estamos hablando de la contaminación visual. Sin duda, contaminación que afecta a varias ciudades de nuestro país y principalmente a La Paz. Melody, en el caso de la ciudad de La Paz, ¿cuáles he visto que son las zonas más afectadas justamente por publicidad excesiva? Las zonas que están más afectadas por esta contaminación visual. El macrodistrito centro, el macrodistrito sur, que generalmente tienen una sobrecarga abundante de lo que es publicidad, porque cierra una actividad económica, se abre otra actividad económica y no le sacan el letrero, sino ponen el letrero encima del otro y lo dejan al anterior, ¿no? Entonces, estos dos macros son los que principalmente tienen mayor problema. El tercero es Cotauma, sin duda, todo lo que es alrededores de la Plaza Baroa y la Sánchez Lima. Y generalmente son en los cuales nosotros estamos desplazados, pero todo el año haciendo los correspondientes retiros de publicidad no autorizada
además de los procesos establecidos por la normativa para ya culminar en lo que es la sanción y la multa correspondiente. Esto se da mayormente, por ejemplo, en lo que es el centro, toda vez de que tenemos áreas catalogadas como patrimoniales, áreas en las cuales no deberíamos tener letreros o estos deberían cumplir ciertas características, por ejemplo, no ser de lona, no tener colores chillones, estar debidamente adosados, de repente ser de maderita o cumplir otros requisitos establecidos además y que son recomendados por nuestra unidad de patrimonio. Sin embargo, lo primero que se hace es abrir la actividad económica, emplazar tu letrero y lo último que haces es regularizar porque la alcaldía te multó, te coló tu sticker o simplemente se llevó tu letrero. No, evidentemente, andamos al revés, ¿verdad? No, sí. Me pillaron, hoy tengo que cumplir las normas, ni modo. Exacto. Enseguida, seguimos con lo pendiente en cuanto a costos y multas. Melody, quiero presentarte a ti, a los amigos que nos están viendo en este momento en todo el país, a nuestro siguiente invitado en el set de Hora 23, porque tenemos que hablar de los problemas médicos, aquellos dolores de cabeza, estrés que nos ocasiona precisamente la saturación de la publicidad, esta contaminación visual en nuestras ciudades. El doctor Denis Cruz, médico neurólogo, está nuevamente con nosotros. Querido doctor, qué gusto tenerlo nuevamente para hablar de la cabeza. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, gracias Paola, Víctor Hugo, Melody, un placer estar acá. Bueno, a ver, de repente, y lo decíamos en el anterior bloque, uno está en la calle, publicidad por aquí, por allá, por el otro lado, atrás, pero donde uno dirige la mirada hay colores, luces que brillan, absolutamente todo. Uno está estresadísimo por el trabajo, hay que ir a recoger al niño de la escuela o llevarle para allá, hay que llevar la comida a la casa, que es la llamada telefónica, y de repente luces, 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 saturación, saturación, saturación. ¿Qué problemas nos ocasiona esto? Y decíamos dolores de cabeza, estrés, pero ¿hasta dónde puede llegar semejante impacto visual en nuestro cerebro? Bueno, lo que ocurre es de que una exagerada estimulación visual o una estimulación visual agresiva va a crear un ambiente caótico. Este ambiente caótico va a generar una distorsión visual o una confusión visual. Entre los cuadros más neurológicos que podemos hablar a causa de la contaminación visual se encuentra la exacerbación de los dolores de cabeza. Existen dolores de cabeza como la migraña que son fotosensibles. ¿A qué se refiere? Que ante la presencia de un estímulo visual, estos se van a desencadenar. Otras patologías pueden ser cuadros de vértigo. El movimiento excesivo que uno tiene al mirar las señales puede provocar vértigo, sensación de mareos, ¿no? En casos más extremos, hemos visto que hay tipos de epilepsia que son fotosensibles, que se desencadenan por estimulación fótica. Como el caso de hace muchos años, no sé si recuerdas esa polémica que había con el dibujo Pokémon. Sí, claro. Entonces, sí. Que en Japón, donde cuando han puesto cierto capítulo, 700 niños se han puesto a convulsionar. ¿Por qué? Porque era una luz intensa, destellante, que provocaba una estimulación nerviosa. Como dijiste también, es muy importante conocer que la presencia de luces intensas, de colores intensos, esencialmente el rojo, va a generar en nuestro sistema un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la frecuencia respiratoria y va a generar mayor cantidad de estrés y cambios de humor. Vamos a ir quitando el rojo de este set poquito a poco. Bueno, no sí, tenemos vamos mucho a partir rojo, por ahí. Excesivo rojo. El rojo es bonito. Ahora, doctor, se habla mucho de aquellos trastornos del sistema nervioso central, alteraciones en el sistema nervioso central. ¿Cuáles pueden llegar a ser los trastornos más graves, las enfermedades más graves que se podrían ocasionar a causa de la contaminación visual? ¿Y hay alguna de estas, por ejemplo, que luego no tenga una solución, que no sea tratable, que pueda realmente dejar secuelas de por vida en una persona? Bueno, entre los trastornos, como hablábamos, hay personas que por su misma personalidad son sensibles a diferentes estímulos, ¿no? Vamos a poner el caso de una persona que conduce. Tú puedes conducir en el campo durante horas y llegar a tu casa totalmente relajado. Pero en horarios pico que conduces por el centro, lo que vas a encontrar son luces destellantes, brillantes, que te van a hacer cambiar tu campo visual enormemente. A eso, asociado a las bocinas de los autos, van a generar un nivel de estrés bastante elevado. Y tenemos en cuenta que los ojos no son los que ven, el que ve es el cerebro. Todas las imágenes son captadas por la retina, pero al final quien procesa la información es el cerebro. Y el cerebro tiene memoria. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un ejemplo.
Las señales, por ejemplo, el color amarillo, nosotros lo vemos como una advertencia. Cuando pasamos por la calle, vemos una señal amarilla que nos dice, un momento, tenga cuidado que es paso de niños, paso de peatones o hay un rompemuelle, nuestro cerebro lo procesa como una señal de advertencia. Cuando vemos el color rojo, nosotros hablamos de peligro, riesgo, alto, deténgase, no pase, no gire. Entonces eso está ya en nuestro subconsciente. ¿Se imaginan ir en un lugar donde tengas una estimulación roja, amarilla, verde, roja? Nuestro cerebro tiene un verdadero alboroto ahí dentro. O sea, nuestro cerebro tiene la capacidad de captar una imagen a 13 milisegundos. Más o menos da como 100 imágenes por segundo. Entonces una estimulación simultánea de bastantes colores llamativos, lo que va a crear es un estado de confusión. O sea, nuestro cerebro también tiene límites, ¿verdad? Una sobreexposición definitivamente hace que nuestro cerebro reaccione mandándonos algunos mensajes que evidentemente se reflejan en nuestra salud. O sea, no es que nuestro cerebro tiene ese poder ilimitado, ¿no es cierto?, fantástico, fabuloso, de soportarlo absolutamente todo. Tenemos que cuidarlo, y una forma de cuidarlo es no sobreexponiéndolo a esa contaminación visual que tenemos. Uno cierra los ojos un ratito y definitivamente encuentra paz, calma. Podría ser una fórmula para enfrentar esa contaminación visual. Cerrar los ojos un ratito durante algunos segundos, relajar un poquito los ojos y mandar mensajes de tranquilidad al cerebro. Claro que sí. Los colores son muy importantes. Los colores pasteles nos dan tranquilidad. Los colores oscuros, los tonos grises nos dan pues un poco de apaciguamiento, podemos entrar hasta en cuadros de depresión, o sea, cuando estamos en un ambiente totalmente con luces muy tenues, sueño, desgano, falta de motivación. En esto también de la contaminación visual se ha visto que por la presencia de estos estímulos visuales se han generado gran número de accidentes de tránsito, ¿no? Porque uno va manejando tranquilamente, gira la cabeza y ya. Claro, muchas de las publicidades distraen al conductor, o incluso muchas de ellas también están tapando de cierta forma señales de tránsito, semáforos y demás. Doctor, veía un poco ese tema de la contaminación visual y cómo puede afectar a nuestra salud y a la salud de aquellas personas que de por sí ya están delicadas, como por ejemplo las personas con epilepsia. Había un cierto artículo que decía que las personas con epilepsia, con tan solo exponerse unos minutos a lo que es contaminación visual, colores agresivos en las distintas publicidades, podrían sufrir una crisis. ¿Qué tan cierto es esto? Totalmente cierto. Hay un grupo de epilepsias que se llama las fotosensibles y estas se desencadenan por la presencia de luces intensas, brillantes, parpadeantes. Tenemos que tener en cuenta que la población de La Paz somos cerca de 2 millones, ¿verdad? Entonces la incidencia de pacientes con epilepsia son más o menos entre 30 y 60 por cada 100.000 habitantes. Pongamos un 50. Lo cual nos da que en estos 2 millones tenemos como 1.000 personas con epilepsia. Y esas 1.000 personas con epilepsia tienen que incorporarse al ambiente laboral. Son gente que trabaja. Y en muchos casos, aunque parece mal, es gente que conduce. Gente que es taxista o tiene que ir con su movilidad a algún lado. Al estar manejando, tener una luz que te dé parpadeos en los ojos puede desencadenar una crisis. Y es bastante peligroso. Doctor, ahora, sometidos como estamos a esa contaminación visual que ocurre prácticamente en todos los lugares del mundo, regulado o no, ¿no es cierto? Uno llega al trabajo pero ya con el cerebro bastante alterado, o sea, bastante conmovido por tantas impresiones que ha recibido en todo el trayecto. ¿Cuánto nos afecta en el trabajo, en el rendimiento laboral, cuando estamos expuestos a demasiada contaminación visual? Afecta en sobremanera. Las personas tenemos diferentes tipos de personalidad. La personalidad es algo que desarrollamos hasta los 17 años. Hay personas que tienen una personalidad que pueden tolerar muchísimo estrés. O son muy sinvergüenzas. Pongámosle, puedo yo deber al banco, no sé, $1 millón y puedo llegar a mi casa feliz a ver la tele, no me estreso para nada. Hemos contado casos de esa naturaleza. Pero hay personas que, como las amas de casa, que están metidas todo el tiempo en un ambiente que no salen. Llega el marido, les dice la comida está fea, pues para ella es un factor de estrés tremendo. Entonces sí, hay un componente de fondo que es la personalidad. Y esa personalidad, el dar un factor desencadenante,
como la contaminación visual, puede generar o exacerbar su cuadro de ansiedad o depresión. O sea, depende mucho de la personalidad. Melody, vamos contigo porque queremos hablar también acerca de las sanciones. Esas sanciones que se implementan en aquellos propietarios que han colocado alguna publicidad que no está autorizada y que no cumple con las normas, con los requisitos. A ver, como primera sanción, como les comentaba ya establecida en nuestro reglamento de publicidad, tenemos que todo aquel elemento prohibido por la norma que esté obstruyendo vía o que esté colgante sobre la vía es retirado inmediatamente y no obedece ninguna otra clase de procedimiento o notificación. Eso sería una primera instancia. No. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de aquellos letreros que estaban obstruyendo tu paso como peatón en la acera? Entonces, nosotros ubicamos donde hay estos letreros por denuncia o por inspección que realizamos, vamos y directamente retiramos el elemento. Porque sencillamente no tienen que existir, no tienen que estar donde están, no hay primera, segunda y tercera, es la última y definitiva. La primera y Ahora, ¿cuánto es la multa, por ejemplo, para una gigantografía que ha sido mal colocada, que no debería estar donde está, que no cumple los requisitos y que de repente el empresario decidió montarla ahí porque le pagan $1.500 al mes? O más. O más en algunos casos, ¿cierto? O más. ¿No? Bueno, yo había llegado hasta los 1.500, yo no sé cuánto esté ahora. O más, sí. Lamentablemente hemos tenido esos casos, Dios gracias, ya en el tema de lo que es las empresas publicitarias o las operadoras publicitarias que se dedican más bien al tema de gigantografías dentro de nuestro municipio. Hay empresas, ¿no?, que se dedican precisamente a montar estructuras y cobrar por la exposición de la publicidad de determinadas empresas. Sí, como te decía, Dios gracias, tenemos una muy buena relación con ellas como municipio. Prácticamente el 100% son legales. Tienen realmente una regularización al 100% y antes de emplazar la valla ya te están mandando la solicitud y no es al revés, que es algo que, como tú dices, un gran avance que se tiene, toda vez de que el problema principal para nosotros son los letreros chiquitos y no así los grandes, ¿no? Sin embargo, en el tema de multas, si es que se daría, obviamente estamos hablando de más del 50% de la patente que se cobra respecto a lo que es la exposición de la imagen publicitaria. Melody, respecto a las denuncias, ¿dónde las personas pueden hacer sus denuncias cuando identifican alguna publicidad que no cumpla con todas las normas, con todos los requisitos? ¿Y qué cantidad de denuncias existe hasta el momento? ¿Hay mucha gente que está denunciando? Sí, incluso hemos tenido varias denuncias que además han sido recurrentes de una misma actividad económica a la cual se les desploma por segunda o tercera vez un letrero y que causa un daño a un peatón. Entonces nosotros lo que hacemos es revisar, ir a la actividad económica, efectuar todo el procedimiento y en caso de que corresponda les retiramos de toda forma la licencia, les revocamos de toda forma la licencia de publicidad. Pueden las personas que deseen hacerlo mandar una notita al piso 14 de la Cámara de Comercio donde está la unidad de publicidad urbana, simplemente hacernos conocer del hecho y nosotros ya nos encargamos de efectuar todo el procedimiento administrativo correspondiente. ¿Y alguna línea donde las personas puedan comunicarse con ustedes? Estamos en proyecto de sacarla, sin embargo se pueden comunicar a la línea de la Intendencia Municipal que trabaja además de forma conjunta con nosotros justamente en el tema de regular esta clase de actividades conjuntamente, además las actividades económicas. ¿Cuál es esa línea, Melody? 814-1222. Estás muy bien con la memoria ahí, ¿eh? A ver, Melody, para cerrar el tema de las multas, en el caso de las fotocopiadoras, internet, que ponen ahí, improvisan algunos letreritos, ¿para quién coloca eso sin la autorización debida? ¿Cuánto es la multa aproximadamente? Para que la gente sepa y se ponga de una vez en campaña para regularizar sus cosas. Claro que sí, es igual al 50% de la patente que está autorizada. Todo también va a depender del informe emitido por nuestro técnico, quien nos va a decir si es que este elemento era una caja de luz, era simplemente un banner, tenía un bastidor, si era luminoso o si tenía otras características que obviamente van sumando poco a poco lo que es el costo en sí de la patente. ¿Se paga anualmente la Así patente? es. Sí, justamente ahora estamos con el cobro de la patente 2015. Hasta el día de hoy, aprovechando el espacio, se vence lo que es el 10% y a partir de mañana ya estamos con el 5%. Perfecto, muy bien. Queremos agradecer a nuestros invitados por haber estado acá, como siempre importante lo que nos dice el doctor Denis Cruz, médico neurólogo,
a tener mucho cuidado con la contaminación visual, protegernos de ella, de manera que no sintamos los rigores, los castigos urbanos en nuestro trabajo en la casa. Doctor, qué gusto tenerlo en el programa. Un placer, muchas gracias. No, muchas gracias. Y claro, a Melody Jiménez, jefa de la Unidad de Publicidad Urbana de la Alcaldía de La Paz. Muchas gracias por orientarnos en el tema, Melody. De que pues muy buenas noches a todos. Un gusto estar acá y para lo que requieran el tema de publicidad siempre vamos a hacerlo. Bueno, muchas gracias a ambos. Ya volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Nos vamos a una pausa, no sin antes destacar cuáles han sido aquellos hechos que han generado noticia en esta jornada. El sector gremial nuevamente realizó una movilización que paralizó el centro paceño. Rechazan la carnetización, pues afirman que no puede existir una doble documentación para un solo registro. Los alcaldes de los valles cruceños se declararon en emergencia ante las declaraciones de la presidenta de la aduana de que se estarían legalizando autos chutos en esa región. Le exigen a la autoridad una reunión para que explique la situación o tomará otras medidas. Un congreso del movimiento al socialismo definirá la repostulación del actual mandatario. Entre tanto, el presidente del Estado pide a los dirigentes fortalecer la Agenda 2025. Un grupo de damnificados en Haití saqueó algunos camiones con ayuda humanitaria desplegados para atender a las víctimas del huracán Matthew, el cual se estima que dejó 900 muertos. Revisando las redes sociales me encuentro con el comentario de Rocco Averanga Montiel. Es uno de los causantes principales de dolencias nerviosas, una manera indirecta de presionar al ciudadano en cuanto a su consumo. Es su opinión acerca del tema de hoy, contaminación visual. Álvaro Ives nos dice, este tipo de contaminación percibida a través del sentido de la vista expone diariamente a millones de personas, principalmente en las ciudades, a estímulos agresivos que las invaden y contra los cuales no existe ningún filtro ni defensa. Una vez más, agradecer a todos nuestros seguidores por su gran participación en nuestras redes sociales. No olvide ingresar a nuestro Facebook Hora 23 y a nuestro Twitter @Hora 23. Mañana nos vemos con otro tema interesante. Buenas noches. Bueno, gracias María, buenas noches. Bueno, una solicitud clamorosa, un pedido humilde pero ferviente a la vez para todos aquellos empresarios grandes, pequeñitos, medianos que existen en nuestro país. Cuide mucho el tema de la publicidad, por favor, no nos saturen de más colores agresivos, de luces de todo tipo, de toda naturaleza, tamañotes de letreros que nos ponen por todo lado, porque nos están enfermando. Ya escucharon ustedes con atención lo que decía el médico neurólogo que ha sido invitado a Hora 23 esta noche. Por Dios, hay daños severos, hasta accidentes que ocasiona esa contaminación visual, de la que en gran parte, sin duda, más allá de que existan normas y autoridades que regulen, en gran parte la culpa está en ustedes, la gente que recurre a esos recursos sin tomar en cuenta los criterios de los especialistas y el respeto a las normas como corresponde. No a la contaminación visual, todos en campaña aquí desde Hora 23. Así es, yo quiero hacer una corrección respecto al número que dimos anteriormente, Víctor Hugo, para que todas las personas puedan hacer sus denuncias cuando identifiquen publicidades que no cumplen con las normas. El número correcto, agregar el papel, el bolígrafo, porque el número es el 814-02-17, dirigido a la Intendencia Municipal, 814-02-17. Todas las denuncias ahí. Corregido y bueno, valga el apunte. Muy bien, pero estamos listos aparte para vivir nuestro sector de todos los martes, junto a nuestra querida Piti Garamendi, que ya está acá. Piti, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas Vivencias. Noches. Buenas noches, Victoria. Querida Piti, buenas noches. Qué gusto verte nuevamente acá en el CEDAM. Bien, te cuento que esta vez nos fuimos a los bomberos. Estuvimos realizando una de las actividades que ellos realizan, ¿no? Una instrucción, un entrenamiento. Duro. Duro. Desde a la más mínima equivocación, ya, Castigo. 10 sentadillas. No, pero bárbaro. 10 pecho tierra, polichinelas. Terminé hecha bolsa. Aparte que el uniforme no es nada liviano. Es pesado, botas, porque claro, te tienen que proteger del fuego, los cascos pesadísimos de golpes y todo, los guantes, las botas pesadas, grandes, ¿no? Me quedaban enormes. ¿Cuánto calzas, Piti? Yo 36, 37. ¿Y qué tamaño de botas te dieron? 44 por lo menos, ¿no? Porque los bomberos son grandes. Exacto. Olvídate. No, y aparte que estuve haciendo un entrenamiento que ellos
lo que realizan ellos con oxígeno y pesa alrededor de 10 kilos. Así que este cuerpito de bilucho no aguantaba, me iba para atrás, me iba para adelante. No, pero qué linda experiencia, Piti, con una institución sí, que merece todo nuestro homenaje, nuestro respeto como son los bomberos. ¿Nos presentas tu nota? Claro que sí, veamos un día con los bomberos. Buenas tardes, Beramendi. Este es el uniforme que usted va a utilizar hoy día. Vamos a hacer una práctica de entrenamiento para prevención, que es para control de incendios. ¿Ya? Entonces lo que toca es vestirse. Allá uno de los instructores le va a indicar la manera de vestirse. Perfecto. Manos a la obra entonces. Manos a la obra. Tiene que estar con la ayuda. No, nosotros nos colocamos solito eso. No pesa más de 10 kilos. Con su pie camino, busque con su pie camino. Eso, busque con su pie camino. No se separe de la pared. El entrenamiento es parte del entrenamiento del personal. Tiene que estar capacitado con ese peso. Es una simulación casi real de lo que puede suceder dentro de un incendio, donde es totalmente todo oscuro y no sabes con qué te vas a enfrentar, ¿no? Claro, igual los derrumbes. Igual todo lo que pueda caer, muchas veces ahí dentro puede haber explosiones, pueden haber cosas que suenan por la cuestión de la combustión de los materiales, entonces tratamos de que la persona esté condicionada a todas esas cosas y ellos puedan responder ante ese evento. Se ha retornado sin novedad. Para pechadas, 1, 2. ¿Por qué? Vamos, 10. Mi capitán, prueba superada. Sí, como habrás visto, el ejercicio que has realizado es uno muy básico, muy livianito y que lo has hecho. Perfecto, entonces quedo como bombero voluntario. Sí, ya hay que hacer los papeles para inscribirte y bueno, que vengas a hacer servicios ya de manera rutinaria. Gracias. Esta forma como Hora 23 quiere rendirle su homenaje a los bomberos de nuestro país, policías comprometidos con la comunidad, que arriesgan sus vidas cuando tienen que hacerlo por el prójimo, y sin duda tú has estado ahí en este riguroso entrenamiento que muestra que el bombero no improvisa, el bombero se forma a fuerza de lucha, de sacrificio. Exactamente, como mostraba, digamos, estoy con una máscara que me tapa la visión, porque cuando ellos entran a hacer un rescate, el humo no les deja ver, entonces todo es guiándose con las manos, ¿no? Tocando, me decían, cuidado, cuidado, ahí hay una baranda, ten cuidado, que las banderas que se van a caer, se está derrumbando todo, se cae todo, y tenías solamente por el oído ir hacia donde está la persona. Definitivamente, qué labor más sacrificada y riesgosa que es esta, y hay que destacar que Piti en su sector de vivencias ya ha hecho 2 de los trabajos más riesgosos del mundo, que lo hemos nombrado en un programa anterior, el de recolector de basura y en este caso el de bomberos.
Piti, felicidades. Gracias por traernos estos productos tan importantes para que la gente se concientice respecto de cómo trabaja nuestra gente. Y aparte, agradecer al capitán Ramírez, que es para todos un héroe, ¿no? El que ha estado recién en los incendios tan grandes que había en Los Justos. Así que, capitán, muchísimas gracias. Gracias por enseñarme, también por castigarme y haberme enseñado que ser un bombero no es nada fácil. Eso, un aplauso por Piti, un aplauso por los bomberos. Capitán, fuerte abrazo, sí. Soy ahora bombero voluntario, así que con mucho orgullo llevaré eso. Muy bien, yo tengo un amigo bombero a quien le quiero mandar un saludo. Se llama Gustavo Illanes, seguidor del programa, por supuesto. Y saludos a todos los bomberos en general. Fuerza Bolivia, fuerza bomberos. Chao, gracias por haber estado con nosotros. Fuerte abrazo. Adiós, Pásenla amigos. bien. Hora 23.